Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Saldaña Genera. Estoy realizando este video para poder analizar algunos aspectos de la reforma. Bueno, yo le llamaría contrarreforma energética que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema muy interesante que da mucho material de que hablar y de que analizar. En este caso, gracias a mi amigo Kevin Gómez que me sugirió el tema para poder dar un punto de vista conforme a la reforma eléctrica. En realidad no es una reforma integral tal cual como la presentó Enrique Peña Nieto en el 2013, en donde se incluía no solamente en el sector energético de generación de eléctrica, sino también el sector de exploración y de explotación de recursos petroleros. En este caso, la reforma eléctrica es presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para crear las condiciones adecuadas para el crecimiento de CFE, en contraposición a las iniciativas que presentó en su momento Enrique Peña Nieto. Entonces yo hago un análisis de lo que presentó Peña Nieto y de las modificaciones que se van a hacer conforme a la propuesta del señor presidente. Por ejemplo, el esquema actual, o sea, sin la reforma del presidente Andrés Manuel, que produjo cambios en la abertura del capital privado en el sector energético nacional y que propuso Enrique Peña Nieto y que en su momento impulsó el Pacto por México, es decir, todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el gran impulsor, el PRIAN, modificaron la constitución para permitir el auge de la inversión directa del sector privado en el sector energético. La electricidad que usa el país generalmente se compra por medio de intermediarios usando la figura de la subasta. Por ejemplo, el país necesita contratar energía eléctrica para el próximo ciclo de presupuesto de este año, por decir un ejemplo, y nosotros generamos el 50%. Entonces hay una subasta en donde se convocan a la industria privada que tengan la especialidad de generar este tipo de servicios para que compitan entre sí, y la que presente una mejor propuesta económica de generación de energía y distribución de la misma, pues es la que gana, es la que invierte en cierta medida, y el Estado está obligado pues a pagar la energía que se genere en el sector para suministrarla en todo el país. Es lo que más o menos habría la posibilidad de la inversión en el sector energético en la propuesta de Peña, ¿verdad? Entonces se establecía que la responsabilidad, a pesar de que la inversión en subastas sea privada, era responsabilidad total de CFE cumplir con el abastecimiento de la energía eléctrica nacional. O sea, no podías pasar la responsabilidad de la iniciativa privada, porque CFE tenía que responder sobre los problemas, alguna problemática que surgiera. Entonces, estas subastas se hacían públicas y a la empresa ganadora se le daba un contrato
por 20 años de vigencia. O sea, ok, te vamos a dar el contrato, te vamos a pagar 20 años, va a estar vigente este contrato, tú has sido la mejor opción y nos vamos a ir por 20 años en ese camino. Pero no establecía en las reglas de operación o en la legislación secundaria, no establecían las reglas necesarias para tomar en cuenta en el precio pues las variaciones del mercado, ¿no? La energía eléctrica puede tener diferentes fuentes, puede ser el petróleo, puede ser el agua, puede ser hidroeléctrica, puede ser las energías fósiles, etcétera, ¿no? Se puede generar de muchas formas la energía, pero no establecían los mecanismos adecuados para fijar los precios. Entonces, contrataban la energía por 20 años, pero no tomaban en cuenta la fluctuación incluso del dólar, ni del precio generado competitivo a nivel internacional. No tomaban en cuenta nada, o sea, simplemente le pagaban. Tú necesitas generar tanta energía para que te pueda yo pagar, y pagaban. Y esos contratos se van a revisar en la nueva propuesta del presidente de la República. Y hay una cláusula que me llama mucho la atención, que me parece muy injusta, pero sin embargo, pues estas lagunas legales hacen que la industria privada se vea muy beneficiada. Por ejemplo, en caso de que haya una falla en el cumplimiento del suministro de energía eléctrica por parte del sujeto obligado, en este caso la iniciativa privada, Comisión Federal de Electricidad está obligada a generar la electricidad faltante sin ningún costo adicional para la iniciativa privada. O sea, que si hay problemas en la distribución de la energía privada, Pemex automáticamente observaría esa problemática para subsanarla, y la industria privada no tendría compromiso de pagar absolutamente nada. Y esto ha sido aprovechado muy bien. Les voy a dar un ejemplo nada más. Por ejemplo, hay 3 empresas que tienen un contrato con CFE para hacer un proyecto de gasoductos, porque en este caso están tratando de distribuir el gas mediante las termoeléctricas para generar energía. Entonces, CFE contrata mediante esta imagen de subasta a 7 empresas para crear gasoductos, para que sea más rápida la distribución del gas y poder generar más energía. Pero resulta que hay litigios porque pues tienen que ser perforaciones y tienen que ser tramos extensos que recorren casi todo el país hasta llegar a las termoeléctricas para generar la energía. Entonces, hay problemas jurídicos porque muchos de estos ductos pasan por reservas naturales, por reservas de comunidades indígenas que no quieren vender sus tierras. Tienen problemas incluso con proveedores internacionales para la creación de los altos estándares de calidad y de seguridad que se deben de tener para este tipo de cosas. Y resulta que tiene casi 5 años en paro, pero pues ese no, como ya hablamos de la cláusula esta de que el CFE asume esa responsabilidad y mientras tenga problemas los privados, tiene que pagar como si estuviera recibiendo esa energía, y sin embargo, no, aún así, sin recibirla. Por ejemplo, en estas 7 empresas ganan 20,000 millones de dólares al año. 20,000 millones de dólares al año sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay suministros suficientes para la producción y conclusión de la obra, porque hay litigios legales para poder desarrollar la entrega completa.
porque no hay suficiente producción de gas. Se pueden excusar de cualquier forma y CFE asume esa responsabilidad y de todos modos les tiene que pagar porque así lo establece la reforma de Peña. O sea, estamos perdiendo 20,000 millones de pesos por año. Y nada más en 7 empresas, nada más en esas 7 empresas. Obviamente, pues esto genera una pérdida para CFE. También hay que analizar el aprovechamiento de la infraestructura de CFE en empresas privadas. Por ejemplo, sí, ok, vamos a hacer inversión y vamos a invertir en México. Y yo te voy a generar tanta electricidad como la que tú me estás requiriendo para poder invertir. Yo invierto, meto dinero, pero ¿sabes qué? No tengo cómo distribuir la energía. Préstame tus plataformas, préstame tu capacidad de distribución, préstame tus instalaciones. Es decir, CFE les presta la infraestructura de CFE para que cumplan con la energía que tienen que pagar. Bueno, que se nos está vendiendo. Y sin embargo, ellos no invierten ni un peso más que en la generación, en la producirla, pero no en la distribución. En la distribución se genera en las instalaciones de en las estaciones eléctricas de CFE, los canales de distribución son de CFE. Ellos nada más invierten en generarla y en pagar empleados. Es como una subcontratación, ¿no? Yo lo veo así, por poner un ejemplo. Yo soy el dueño de la alianza, ¿no? Entonces busco inversionistas para que me surtan el tomate, la cebolla, las naranjas, la coliflor, todas las frutas y legumbres que generalmente podemos encontrar en la alianza. Y dicen los privados, pues sí, yo le entro, yo le entro con dinero, cabo que le entro con dinero y podemos invertir en la semilla y en los empleados y yo te cuido la matita y luego pues ya cuando esté te aviso, pero ¿sabes qué? Me tienes que prestar tu tierra, me tienes que prestar tu agua, me tienes que prestar tus camiones para que cuando ya esté la cosecha, pues mis empleados carguen los camiones y vayan y te la dejen, y luego ya me pagas. Pues ¿qué clase de inversión es esa? CFE les presta instalaciones, presta canales de distribución. ¿En qué invierten? Pues invierten en la semilla. ¿Qué beneficios o en qué estaban pensando los legisladores cuando aprobaron esta reforma de Peña? ¿En qué país del mundo se da? Se da que te paguen 20,000 millones de dólares sin hacer nada. Se da el hecho de que invierta, supuestamente invierta, pero en que en realidad no tengo infraestructura, no tengo cómo llevar la energía, no tengo la fábrica para generarla, pues me la presta CFE, pero yo invierto. ¿Cómo? Eso es lo que se trata de regular. Este préstamo de infraestructura que las empresas privadas no quieren pagar por la distribución, o sea, obligaron al presidente a sacar esta contrarreforma. Si ellos hubieran llegado a un acuerdo con la presidencia para que realmente pagaran lo que realmente se está gastando,
en infraestructura y distribución y en empleados de CFE y no engañaran de manera fraudulenta al Estado, no llegaron a un acuerdo y está obligado el presidente a defender la paraestatal. Nada más en este préstamo de instalaciones, infraestructura de distribución, se pierden 50,000 millones de pesos. Ese es el costo de distribución. 50,000 millones de pesos que no quisieron pagar. Por eso está implementando este tipo de reformas el presidente. Ahora bien, hay muchas opiniones a favor o en contra, ¿verdad? Pues la primera opinión, la primera opción es generar electricidad de manera hidroeléctrica, es decir, usando las presas. Todo centro-sur del país, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, o sea, todos esos estados en donde hay abundante agua, el estado de Veracruz incluso, donde hay presas que pueden generar energía eléctrica, son las primeras que se van a proteger. Porque va a prevalecer la operación del Estado siempre y cuando la energía que se genere sea de las hidroeléctricas para evitar la contaminación del medio ambiente, porque hay varias formas de generar energía de manera ecológica, como es usando las energías de las presas, o de manera un poco más contaminante, como son las energías fósiles, que pues usan el gas, el carbón y los combustibles para poder pues se empiezan a quemar y esta misma energía, ese mismo procedimiento se genera energía, ¿verdad? Pero también genera mucha contaminación. Y de eso se está agarrando la oposición para poner el grito en el cielo. La oposición dice que está bien, se puede generar electricidad de manera hidroeléctrica mediante las presas, pero que tarde o temprano va a ser insuficiente, que hay mucha demanda de energía en el Estado mexicano y que al final de cuentas esto se va a volver interminable porque no va a ser suficiente la generación de energía mediante las presas. Y tarde que temprano el gobierno va a tener que generar energía mediante mecanismos fósiles, o sea, mediante el gas, el carbón y los combustibles. Y están muy preocupados por la contaminación que se va a generar. Yo me pregunto, dentro de la misma reforma energética que propuso Enrique Peña Nieto, hay un apartado que promovieron los diputados y senadores del PRI, del PAN, e incluso el Partido Verde Ecologista de México, sobre la generación de la extracción de gas y de residuos de petróleo mediante el fracking, se llama. Este nombre de fracking es una actividad industrial que genera presión sobre una profundidad territorial en donde sí se comprueba que hay gas, que sí se comprueba que hay petróleo, pero que las extracciones normales de las plataformas o de los ductos para sacarlo no llegan a tal profundidad. Entonces no es costeable sacarlo, pero sabemos que sí existe. Entonces lo que hacen es hacer una perforación a 300, 400 metros abajo de la tierra y bajo bombas de agua
el agua fluye por abajo, y empuja la generación del gas y la generación del petróleo que quedan abajo del subsuelo hasta que se impulsa y se genera pues la extracción de estos recursos. Aquí el problema es que el fracking, lo digo textualmente porque la verdad el inglés no se me da, pero el fracking genera mucha contaminación del agua que se usa. Más o menos en un pozo que se trata de explotar se utilizan unos 40 millones de litros de agua por día para hacer esta actividad, ¿no? Sacar el producto de la tierra. Y sale con todo y agua, pero toda esta agua ya sale contaminada y con todos los químicos, no solamente los tratados químicos que le ponen para hacer la succión, sino que todo los materiales químicos que hay debajo de la tierra contaminados salen a la superficie. Y está comprobado que genera enfermedades graves, crónicos degenerativas, como el cáncer, por ejemplo. Y se queda en el medio ambiente. Estos preanistas preocupados por el medio ambiente, ellos aprobaron esta ley y la aplicación es actual. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva. De hecho, hay coinversiones que el gobierno tiene que también poner parte de ese dinero. Se le critica a AMLO porque dice, es que ya no vamos a invertir. Pues es que no es que quiera, sino que ya se está invirtiendo y que el Estado, como es coinversionista, tiene que meterle dinero a lo que ya se está haciendo. A partir de que entra AMLO, se suspenden los contratos por fracking para poder realizar la extracción de manera normal, sin contaminar, sin el uso del agua subterránea para no contaminar los mantos freáticos. Que a la larga, tarde que temprano, pues vamos a tener consecuencias a la salud graves. Entonces, si están tan preocupados por la contaminación del medio ambiente, ¿cómo es que permitieron la inversión del fracking en territorio nacional? En Tamaulipas hay 2.642 pozos que utilizan esta técnica de agua subterránea y extracción. En Veracruz, 2.110. En Nuevo León, 1.800. En Puebla, 1.288. Cuando entró el presidente, se detuvieron este tipo de extracciones en Coahuila, en Tabasco, en Chiapas y en algunos estados también como Sonora. Se eliminó la inversión, se detuvieron las inversiones y el compromiso real del presidente es de parar este tipo de extracción. ¿Por qué? Porque es un riesgo para la salud. Muchos países europeos están bloqueando este tipo de técnicas. Pero en México no, en México en esa época a los prianistas les pareció una buena idea ecológica que les dio mucho dinero pues para ellos, ¿verdad? Pero en realidad el problema lo seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva, la inversión se dio con este tipo de técnicas y se tienen que cumplir. A mí me sorprende la doble moral, ¿no? O sea, se preocupan por los combustibles fósiles, es decir, generar electricidad con gas, con carbón o combustóleo, pero no les preocupó generar contaminación con el fracking. No les preocupó. O sea, estamos hablando de casi 8,000 pozos de petróleo y de gas que se extraen bajo esta técnica. Si no hubiera sido por el presidente López Obrador, ahorita todavía estuvieran los contratos a todo lo que da en el estado de Coahuila. Por eso hay muchas declaraciones del gobernador Riquelme diciendo que el gobierno federal lo quiere perjudicar porque no está trayendo inversiones. Pues no, está cuidando el medio ambiente.
Pero no se puede generar energía con gas o con sistemas fósiles porque contaminan mucho, ¿no? El medio ambiente. Sí es muy importante la generación de energía por métodos, pues que sean sustentables para el medio ambiente. La problemática actual del mundo es el cambio climático, los virus, las consecuencias que estamos viviendo en los cambios de los ciclos naturales, eh, inviernos muy prolongados, calores infernales, sequías, todo eso preocupa al final de cuentas a nivel mundial sobre la viabilidad de generar electricidad o generar combustibles que ayuden al medio ambiente. Pero la realidad es que poco se está haciendo. No solamente en México. México tiene una generación de energía fósiles, es decir, que generan contaminación, en un 80-85%. Es decir, de cada industria hidroeléctrica o de cada terminal eléctrica que existe o de cada plataforma petrolera que existe, México utiliza 85% de productos que dañan el medio ambiente. Pero no es el único país que tiene este alto porcentaje. Estados Unidos, a partir de 1970 aproximadamente, generaba con esta técnica contaminante el 95% de su energía. ¿Por qué? Porque por más que se invierte en la eólica o en la energía que son no contaminantes, pues hay un riesgo de que no se genere lo suficiente o que se vea interrumpida la generación de energía, como lo que pasó en el estado de Texas, en Estados Unidos, con el problema de la nevada. ¿De dónde sacaban el sol? ¿De dónde sacaban la generación de energía de los abanicos gigantes si estaban congelados? Y lo mismo pasa en los países árabes que generan energía solar con las tolvaneras y los vientos rafagaces que destruyen generalmente las celdas solares. Todo ese tipo de cosas, los países no pueden confiarse tanto, porque el tema energético es un tema de seguridad nacional en cualquier país del mundo. Es muy importante y ojalá que se logre, pero la realidad es otra, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en promedio, en la Unión Europea, en promedio, el 71% de la energía que se produce la generan las energías fósiles, 71%. Y países como Alemania, que tienen el 80%, Italia tiene el 79%, Grecia tiene el 86%, Polonia el 90%, Países Bajos 98% de su energía es generada con energías fósiles. No, es mentira lo que se maneja ahorita en los diálogos de la Cámara de Diputados en razón a que México está en un retroceso. El mundo está en un retroceso, es la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Sí son confiables, pero falta mucho para poder generar una energía más confiable que no contamine. Se han hecho avances importantes, pero no son suficientes y no puede estar un gobierno supeditado a las energías que se generan en base al clima. Eso es una realidad y se refleja en los porcentajes de combustible que usan los países desarrollados. Es imposible tener una visión enfocada a la ecología de manera eloica. O sea, no se puede generar, no se puede tener tanta confianza. A lo mejor en este momento histórico no. Tal vez más adelante que haya los avances tecnológicos, tal vez se pueda realizar.
Pero es una mentira que México va en un retroceso. En realidad es uno de los pioneros que genera energía eólica. Se va a tratar con esta reforma energética de poner orden y de no estar dependiendo de la industria privada para generar energía. Y su preocupación es que se contamina mucho, todo el mundo contamina. No hay un país en el mundo que tenga 100% la energía eólica o la energía de no contaminantes para surtir a todo su país. Es imposible. Es una mentira, nos engañaron. La reforma energética, la reforma energética de Peña es una mentira. Es una mentira porque en la actualidad CFE subsidia a las empresas privadas en vez de subsidiar el consumo del ciudadano promedio mexicano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se generen ahorros? ¿Cómo es posible que se invierta tanto? ¿Cómo es posible que se pague a empresas que no trabajan? ¿Cómo es posible que no se tome en cuenta la inflación para los costos de la energía de tu hogar? Se tome en cuenta el beneficio de los privados. Quiso negociar por las buenas el presidente, pero no lo logró. No. Los privados son muy, no van por el ganar, van por joder. Y esta reforma trata de poner un punto de equilibrio, ¿no? Se van a cumplir con los contratos ya establecidos, pero se van a revisar. Se van a aprobar y vamos a encontrar la forma de rescatar el sector energético. La industria privada, por el contrario, prometió que generaría las condiciones adecuadas que reflejarían una disminución en el costo de energía eléctrica, pero no cumplieron, no han cumplido en todo este tiempo. Ya pasaron más o menos como unos 6-7 años de la aprobación y claro que se empezaron a apresurar para la inversión, pero no han cumplido. Tampoco la industria privada no ha pagado el costo de transportación, no quieren pagar el costo de la infraestructura del CFE. Dice AMLO, pues estás usando lo mío, o sea, págame, no, o sea, o descuéntame, vamos a llegar a un trato. Ellos no les importa eso. Se me secó la garganta. Bueno, la contrarreforma del presidente López Obrador en cuanto a la industria eléctrica nacional no prohíbe la inversión privada, no la prohíbe, tampoco la está estatizando, ni la está privatizando. Simple y sencillamente regula las injusticias. Cimienta la base regulatoria para que se pueda cobrar por la infraestructura de CFE o que hagan ellos su infraestructura. ¿Cómo es posible? ¿En qué estaban pensando? Tampoco suspende la inversión de paneles solares ni la generación de energía eólica. Tampoco la suspende. Simple y sencillamente pone las reglas claras. ¿Por qué? Porque se estaban cometiendo muchos abusos económicos en perjuicio de los mexicanos. Garantiza la nueva contrarreforma. Garantiza un sistema tarifario de precios que únicamente será actualizado en base a la inflación. Es decir, si la inflación está creo que está a menos de 4 puntos, o vamos a suponer que está a 4 puntos porcentuales. Entonces, si tú
pagas 500 pesos, pues le vas a sumar el 4% de la inflación y vas a pagar más o menos como unos 420 más o menos, actualizado en base a la inflación. No como la disparidad de precios que a veces se dan, ¿no? Que te das cuenta de que pagabas 800 y de repente te llega un recibo de 3,500. Pues, ¿por qué? Porque precisamente por eso, porque al final de cuentas CFE es la que sale perdiendo. Y si se pierde CFE, pierden todos los mexicanos. Nos va a salir caro el mundo de demandas que se van a venir. Pero es preferible a que sigamos en este mundo de injusticia social, de empresa. Este es el reflejo del capitalismo salvaje, ¿no? O sea, no hay moral, no hay principios, no hay un sentido social de una empresa, no hay ética. Lo que importa es el dinero, es lo que verdaderamente se está luchando ahorita en el Congreso. Modifica el orden de licitación o de adjudicación de contratos. Ahora, ¿cómo se va a hacer el orden de importancia? Primero, vamos a generar la energía necesaria por medio de las presas o ríos, en donde se pueda generar energía con la fuerza del agua, es decir, coloca las hidroeléctricas como principal fuente de energía. Esa fuente de energía no contamina. Después, en segundo plano, las plantas de CFE de energía normal, o sea, de las que generan energías fósiles, que usan el petróleo, el carbón, los combustibles para poder generar energía. Este tipo de energía sí es contaminante, pero se están haciendo los trabajos necesarios para poder realizarlas de manera adecuada y generar un cuidado más estricto del medio ambiente. Las energías eólicas o solares, en tercer lugar, no se prohíben su inversión, pero sí pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque aunque digan lo contrario, que es la tendencia del mundo, que vamos hacia allá y que vamos a generar energía eólica y con esta idea de cuidado del medio ambiente, sí, pero en este momento histórico, en el 80% de los países del mundo no se está generando así. Se está generando mediante energías fósiles. No somos el único país. Es una mentira. Y por último, los ciclos combinados y regulados de la inversión privada y la inversión pública para generar una coinversión y poder realizar inversiones en diferentes sectores, no nada más en el fósil, sino también en las energías renovables y ecológicas. Otorga certificados de energías limpias, o sea, ya no va a ser una en privada, sino va a ser la misma CFE, y establece nuevos contratos y revoca permisos y concesiones que generan fraude económico para la CFE, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Nada más les menciono uno para que no se alargue mucho el video, porque ya después de 20 minutos se me hace que ya todo el mundo le cambia. Esto es de lo que se está hablando actualmente en el Congreso de la Unión para transparentar la reforma de Peña Nieto, poner las cosas claras. Se rescata lo bueno, se mejora lo malo y se ponen las cosas en claro. ¿Para qué? Para evitar abusos y para que la rectoría del Estado prevalezca. Pero no se bloquean de tajo las inversiones. Nada más que si vas a invertir en México, si vas realmente a invertir y vas a pagar, porque lo que vas a pagar te va a generar un ingreso que es seguro. El Estado, lo que paga el Estado, es decir, lo que paga México como país, siempre es seguro. La ley no es retroactiva, desgraciadamente se van a respetar los contratos que ya se hicieron a partir de la reforma aprobada por el Congreso en el 2013 en funciones de Peña Nieto. Pero se van a respetar esos contratos.
pero las nuevas inversiones que se van a realizar van a ser bajo un nuevo esquema. Es lo que entiendo yo de la reforma, de la contrarreforma eléctrica. Obviamente sin tomar en cuenta el aspecto petrolero. Yo creo que más adelante se va a tener que analizar ese aspecto. Pero por lo pronto es única y exclusivamente de las empresas eléctricas. Se escucha el rumor de que se van a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder entablar un juicio de procedencia constitucional. No creo que lo ganen, y si se diera el caso que se pudieran colgar de eso y poder hacer el litigio más largo, pues obviamente se va a tener que reformar la Constitución, y ahí sí de pasada se va a tener que tomar la industria petrolera de una vez para que no se genere tanta burocracia, ¿no? Entonces ahí va no solamente una reforma eléctrica, sino que estoy seguro que van a meter una reforma integral energética, incluyendo a Pemex, para que se reforme la Constitución. Porque el presidente, siempre ha notado que el presidente primero hace las cosas por las buenas y buscando el entendimiento. Pero cuando las cosas no se dan por las buenas, él genera los mecanismos necesarios para poder realizarlas adecuadamente. Sí, se escucha mucho, he escuchado en los noticieros y en la radio y en algunas cadenas nacionales que analizan este tema y dicen, bueno, pues cuánto nos va a salir los litigios, cuánto vamos a tener que pagar, si es viable, no es viable, por qué CFE está generando números rojos, no tiene ganancias. Eso también es mentira. CFE en los últimos 2 trimestres del año pasado generó una utilidad que hace años no se generaba. Pero sus números siguen siendo rojos porque está hipotecada. Debe 800,000 millones de dólares. Y aunque haya utilidad en estos primeros trimestres, pues no se va a ver reflejado en los estados financieros porque tiene que pagar esa deuda. Así nos dejaron 800,000 millones de pesos de deuda, pese a las inversiones, pese al rescate que supuestamente la reforma energética iba a traer a todos los mexicanos, y han lucido por su ausencia. Nunca vimos un descuento real en combustóleos, ni en gasolina, ni en electricidad, hasta que llegó el presidente López Obrador. Esa es una realidad. Ojalá que sea para bien. Yo siempre le he dado un voto de confianza al presidente, hasta ahorita no me ha decepcionado, y espero que esto de la contrarreforma eléctrica no se alargue más en la Suprema Corte de Justicia, que sea aprobado de manera adecuada. Sí se van a ir a tribunales, pero si se revierte, yo creo que va a haber una reforma integral, es decir, ya una reforma constitucional, pero que no solamente va a ser lo eléctrico, sino también lo petrolero, y eso tampoco les va a gustar nada. Entonces, yo creo que por las buenas, tal vez sea mejor que se apruebe este primer paso para bien de la iniciativa privada, porque no se está denegando, y también para el bien del pueblo de México. El punto de equilibrio es lo que buscamos. Ganar, ganar. Pues ojalá que... Este es mi muy humilde punto de vista. Tiene pros y contras. No quería hacer el video porque, pues obviamente ahorita está en discusión en el Poder Legislativo. Ya pasó la Cámara de Diputados. Ahorita el Senado lo aprueba en comisiones en general. Falta la votación en pleno. También falta los recursos de apelación ante la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que los van a meter. Pero, así como un punto de vista, no, yo quise más bien un análisis
de lo que propone la nueva propuesta del presidente y la que propuso Peña Nieto y algunas ficciones que ha habido en su aplicación. Y yo creo que esta reforma nada más clarifica y hace más justa la inversión extranjera. Y claro que van a poner el grito en el cielo, ¿verdad? Pues si todo era belleza. Pero sí necesitamos proteger el recurso nacional. Entonces cuando ayer que estaba viendo la entrevista del presidente Biden y López Obrador, y los partidos de oposición tenían la esperanza de que le pusiera un alto a la reforma eléctrica, pero ¿cómo le va a poner un alto si Estados Unidos utiliza en casi un 90% las energías fósiles? ¿Con qué cara le va a poner un alto? Si ellos son los primeros que no cumplen el TLC, son los primeros que no cumplen el protocolo de Tokio, son los primeros que no cumplen las energías renovables. Sí, sí tienen y todo, pero no representan un porcentaje muy mínimo. Al igual que todos los países europeos, ¿con qué cara le puede decir algo? Pues este es un análisis somero, no estrictamente amplio, de lo que se está cocinando en el Congreso de la Unión. Pues les doy las gracias, les recuerdo que este es mi canal de YouTube, que si tienen canal de YouTube le den like a mi canal. Quiero juntar los 100 seguidores, que apenas llevo 60. Llevo muy poquitos, pero no pretendo ser un comentarista de estos youtubers. Obviamente no sueño con eso. La verdad tengo poco tiempo a veces para subir videos, pero a la insistencia de mi amigo Kevin, pues este es mi punto de vista parcial de la situación actual. Y esperemos que esto mejore para todos. Gracias, hasta luego. Bye.